Antes de empezar este video, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Feliz Año Nuevo 2025. Hoy es 5 de enero del 2025, es mi primer video de este año. Te pido amablemente que te quedes hasta el final de este video, que es un tema bastante intrigante, misterioso y importante para las personas que les gusta mucho el tema del Imperio Romano. Te pido amablemente que me sigas en todas las plataformas para que seamos una comunidad sólida y podamos crecer, y los mejores éxitos para este año. La Roma antigua, un imperio que se extendió desde las arenas de Egipto hasta las frías tierras de Britania, contaba con legiones que eran el corazón de su poder militar. Cada una de estas legiones era una máquina de guerra temible, un símbolo de la grandeza romana, pero hay una legión cuya historia está rodeada de misterio y leyenda, la famosa Novena Legión Hispana. Hoy desentrañaremos su enigmático destino. ¿Qué ocurrió realmente con esta legión? ¿Desapareció en una batalla olvidada o fue algo más oscuro lo que los condenó al olvido? Mitra, Señor de la Luz, Padre de nuestros padres, acepta mi sacrificio para que la desgracia no caiga sobre mi legión. Las legiones fueron durante siglos la unidad de infantería básica del ejército romano. Temidos por sus adversarios, los legionarios, armados con el gladius, espada corta y el pilum, jabalina, han pasado a la historia por su disciplina, su aplomo y por las efectivas tácticas que usaban en el campo de batalla, algunas tan conocidas como la formación en tortuga. Estas unidades, formadas por unos 5.000 hombres, usualmente solían actuar como máquina de destrucción sobre los bárbaros y los enemigos de Roma. Otra peculiaridad de esta legión es que pasó por Hispania, por lo que recibió el calificativo de Novena Hispana. Fue conocida en primer lugar como Hispaniensis, y ese sobrenombre se transformó en Hispana. Sin embargo, algunos autores determinan que este sobrenombre podría relacionarse también con un reclutamiento de hispanos durante dicha estancia. La invasión de Britania, en la que la unidad tomó parte junto con las legiones 2 Augusta y 16ª Gémina y 20 Valeria Vitrix en el 43 después de Cristo. Aquí, durante la conquista de esta isla brumosa, comienza el misterio, ya que a partir del año 108 después de Cristo los romanos no volvieron a hacer ninguna reseña de la Hispana. Era como si hubiera desaparecido de repente. Este video no solo es un repaso histórico, es un viaje hacia el misterio, hacia lo desconocido. Quédate conmigo que vamos a explorar las teorías, los descubrimientos y las leyendas que rodean a la Novena Legión. La Novena Legión Hispana nació en Hispania en el siglo I a.C. durante las guerras cívicas de Julio César. Fue una legión forjada en el calor de la batalla, ganándose su fama por su valentía y disciplina. Marchó bajo estandartes dorados, luchó en tierras extranjeras y fue clave en la conquista de Britania. Pero, ¿cómo pasó de ser una legión gloriosa a un misterio de la historia? En el año 43 después de Cristo, la Novena Legión fue una de las primeras en desembarcar en Britania. Enfrentaron a tribus feroces lideradas por caudillos como Carataco y la legendaria reina guerrera Boudica. Las crónicas hablan de su heroísmo, pero también de los horrores que enfrentaron en estas tierras inhóspitas. La guerra en Britania no era simplemente una serie de batallas, era un enfrentamiento de culturas, de creencias y estrategias. Imagina el desafío de enfrentar enemigos que conocían el terreno mejor que vos, que utilizaban tácticas de guerrilla y que luchaban con la pasión de defender su hogar. Para la Novena Legión, cada campaña era una prueba de resistencia física y mental. Aquí es donde la historia de la Novena Legión toma un giro intrigante. Según los registros romanos, después del año 120 después de Cristo, la legión desaparece de todos los documentos oficiales. Ninguna mención de batallas, ni siquiera de derrotas. Simplemente se esfuma. Esto ha llevado a historiadores y arqueólogos a teorizar qué pudo haber pasado. Las tribus del norte, como los pictos, eran conocidos por su ferocidad. Algunos creen que la Novena Legión marchó más allá del muro de Adriano y fue emboscada en una masacre de la que nadie sobrevivió para contarlo. Otros sugieren que la legión fue enviada a Oriente hacia tierras como Armenia
Armenia o Mesopotamia, donde podrían haber sido desmanteladas, pero el enigma permanece. Luego están los rumores menos convencionales, conspiraciones internas dentro del Senado romano o incluso una rebelión silenciosa que nunca llegó a ser registrada. Cada hipótesis nos adentra más en las sombras de la historia. En el siglo XX, arqueólogos encontraron evidencia de la novena legión en York, donde se sabe que estuvieron estacionados. Sin embargo, al norte de Britania, en tierras escocesas, las pistas se vuelven escasas. Algunos restos sugieren una gran batalla, pero otros apuntan a una retirada silenciosa. Y también están las leyendas. Se habla de un maleficio celta lanzado contra los invasores romanos, una fuerza sobrenatural que los borró del mapa, una historia que ha inspirado novelas y películas alimentando el mito de la novena legión. Estas leyendas no solo reflejan el miedo de los romanos hacia lo desconocido, sino también la fascinación moderna por los misterios sin resolver. La novena legión ha trascendido en el tiempo como un ejemplo de cómo la historia y la mitología pueden entrelazarse. La novena legión hispana se ha convertido en un símbolo del misterio, un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos pueden perderse en las brumas del tiempo. Quizá nunca sepamos con certeza qué sucedió, pero tal vez sea ese enigma lo que hace que su historia sea tan fascinante. ¿Qué teoría crees que es la correcta? ¿Fueron aniquilados o simplemente olvidados por la historia? Déjalo en los comentarios. Existen otras posibilidades que pudo haber sufrido la novena legión como destino. Otro final pudo haber sido la destrucción de la unidad en Judea, lugar en el que había sucedido una revuelta en época de Adriano. Algunos investigadores lanzaron la hipótesis de que la legión habría sido destruida en el transcurso de esta guerra. Por otro lado, se dio a conocer hace algún tiempo la posibilidad de que la novena hubiera sido aniquilada por tropas partas en el 161 después de Cristo. Algunos investigadores apuntaron la posibilidad de que la legión desapareciese en Armenia en el transcurso de las guerras partas en la época de Marco Aurelio. Finalmente, también existe la posibilidad de que Roma, altiva y acostumbrada a las victorias, no quisiera dejar la constancia de la novena debido a que hubiera sufrido alguna derrota marcada o porque sus legionarios hubieran cometido algún acto deshonroso como ir del campo de batalla. La historia parece haberse ocupado de esconder todo dato que permita dar una respuesta segura del final de la novena. Lo que sí es cierto es que la legión debió desaparecerse entre el reinado de Adriano y Marco Aurelio, periodo en el que se sitúa una conocida inscripción fechada en el año 162 en la que se recogen las legiones del imperio y en la que no figura la legión novena hispana. En cuanto a la circunstancia de esta desaparición, algunos estudiosos prefieren optar por la prudencia. Lo que sí parece probable es que se tratase de una desaparición traumática, una derrota que conllevó a una pérdida de efectivos tan cuantiosos que provocaron su desaparición o la refundición de los efectivos supervivientes con otra unidad, un episodio deshonroso que provocó que el emperador los disolviese. En cualquier caso, existen muchas posibilidades y solo tenemos una cosa clara: lo que pasó exactamente es casi imposible de determinar y a día de hoy sigue siendo un gran misterio. La desaparición de una legión por fuentes oficiales no resulta inaudita en la historia de Roma. Es posible una desaparición motivada por una derrota que supuso un aniquilamiento total o bien el traslado de parte de sus efectivos a otra legión que conservó su nombre. Igualmente, cabe la posibilidad de que la legión se comportase de forma poco honrosa y fueron las propias autoridades romanas quienes ordenasen su disolución. En ambos casos, las fuentes no eran proclives a conservar memoria de este tipo de acontecimientos. A partir de datos históricos muchas veces incompletos e inconexos, se inventa una historia cuyo objetivo es entretener y no dar respuesta a los problemas históricos. La visión que nosotros tenemos de los legionarios romanos es la del legionario de época imperial, que nada o muy poco tiene que ver con la etapa republicana. Si comparamos un legionario del siglo II a.C. con un legionario del siglo II después de Cristo, nos daríamos cuenta realmente de lo alejados que estaban uno del otro. Muchos historiadores se han dado la tarea de investigar qué dio parte a la desaparición y solamente hay teorías, nada concreto. Si el video te gustó, espero que me des like, te suscribas y comentes en la parte de abajo cuál es tu opinión acerca de este tema. Yo soy Pablo, hasta la próxima.